seguir con la próxima charla. Esta charla va a estar a cargo de Sebastián Figueredo, que creo que ya está preparado. Sebastián es Strategic Account Manager para la empresa Manage Engine. Nos va a estar presentando la charla Los 1001 ransomware más allá de instalar un anti-malware. Acerca de la charla, la tendencia nos dice que los ransomware van en aumento gracias a que es lucrativo. Por ello es importante implementar controles que nos ayudan con la mitigación, auditoría y prevención de los mismos en nuestras redes IT. Sebastián ha desarrollado su carrera desde inicios del 2023 en la industria del TI como ingeniero en mecatrónica. Después me vas a contar qué es mecatrónica. Con certificaciones como ITIL Foundations, con experiencia y conocimientos en los campos de herramientas de seguridad de la información, liderazgo en desarrollo de aplicativos, administración en plataformas de certificación y capacitación, consultoría técnica de TI y además ahora ejerciendo como Strategic Account Manager para Manage Engine Latam. Bienvenido, Sebastián. Tenemos un video para pasar de Manage Engine. Lo miramos. No sé lo que es la palabra. ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Alce la mano quien no desayunó o quien no fue al break. Los que alzaron tienen excusa, pero los demás, ¿qué fue eso? Buenos días, tristes, con esa emoción. No, estamos acá para aprender, estamos acá lógicamente para socializar, hacer networking. Entonces, pues vamos a empezar. Buenos días, ¿cómo están? Eso, así me gusta, muchísimo mejor. Bueno, yo soy Sebastián Figueredo, soy Strategy Account Manager aquí para Manage Engine, y pues justamente el día de hoy la gracia es hablar un poco de lo que es la tendencia del ransomware, ¿no? Y más que hablar del ransomware, porque pues bueno, levante la mano quien no sabe qué es un ransomware. Ok, nadie, no les puedo mentir, los odio. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a hablar de pronto de estrategias para empezar a prevenir todos los ransomware que nosotros podamos encontrar dentro de la organización o que nos vayan a atacar. Porque directamente, aquí la consulta o aquí la pregunta en específico no es si nos van a atacar de ransomware. La pregunta es cuándo va a pasar este cometido, ¿no? Entonces, aquí ya en particular, cuando cargue la presentación, vamos a empezar a hablar primero, no en particular del ransomware, sino verdaderamente de algo un poco más al detalle, un poco más alejado, que viene siendo Las 1001 noches. Alce la mano quien ha leído este libro. Ok, varios, me alegra. Para los que lo leyeron, aquí voy a parafrasear un poco la historia. ¿Pero qué ocurre? En Las 1001 noches, dentro de este desarrollo en particular, tenemos al rey Escariar. Escariar, lógicamente dentro de su reino, dentro de todo lo que él le gustaría hacer, él quiere entretenimiento. Él busca algunas personas que vienen siendo cuenteros para que lo entretengan todo el tiempo. Entonces llega el primer cuentero, pero ¿qué ocurre? No le gustó la historia que le contó, no le gustó cómo lo hizo. Entonces, ¿qué hace el rey Escariar? Sencillo, lo mandó a expulsar del reino, lo exilió. Llega el cuentero 2 y ocurrió exactamente lo mismo. Pero posteriormente, ¿qué pasó? Llegó nuestra protagonista, Sherezada. Sherezada, para empezar a ingeniar cómo no ser exiliada del reino, lo que hizo durante 1001 noches fue contar una historia. Y en el punto más emocionante de la historia, cortaba, la paraba, la detenía, dejaba al rey en ascuas.
Entonces, con eso, directamente, como mantuvo entretenido el rey por 1001 noches, eso es casi 3 años aproximadamente, directamente el rey dijo, bueno, te admito, vas a quedarte dentro de mi reino. Y ahora, algunos se preguntarán, ¿qué tiene que ver esto con ciberseguridad? Absolutamente nada. Pero vamos a modificar un poco la historia. En lugar del rey Escariar, vamos a tener una empresa, una organización, como cualquiera de las organizaciones de las que ustedes vienen. En este caso, bancos o entidades de gobierno. Y en lugar directamente de cuenteros, ¿qué vamos a tener? Ciberdelincuentes. Lo que conocemos como hackers hoy en día. Pero ¿qué ocurre? Nosotros, en nuestros procesos del día a día, del común, podemos detectar a estos personajes. Pero ¿qué ocurre si de pronto llega un hacker profesional? Este personaje en específico va a intentar, por medio de múltiples acciones, 1001 acciones, llegar a la organización para, lógicamente, ejecutar cualquier malware. En este caso, el tema principal de esta charla, el ransomware. Pero ¿qué vamos a pasar? ¿O qué va a ocurrir? Esta charla no está enfocada directamente cuando se ejecute un ransomware, sino que vamos a hablar de un método para controlar y detectar las acciones previas a un ataque de ransomware. Entonces, aquí, digamos aquí por estadística, para que vean que de pronto aquí en Latinoamérica sigue creciendo, digamos, esa tendencia. Estos son estadísticas del año pasado, donde directamente en el 2023, pues, sigue siendo el ataque de ransomware el que más lidera dentro del mercado. Pero ahora, para hablar de términos estratégicos, ¿cómo vamos a empezar a controlar el ransomware? Con esto, la matriz del control de ransomware, mejor dicho, conocida como el RCX. En esta matriz en específico, en esta matriz en particular, nosotros vamos a encontrar varias cosas, pero lo primero, el ransomware. Directamente, este ransomware, o digamos este malware en particular, se divide en dos. El file coder, que es el código que cifra los archivos para pedir el rescate, y el logprint, que es lo que nosotros vemos en pantalla. Lo que a nosotros nos dicen, bueno, tienes que pagar para empezar a ejecutar, para recuperar tus archivos, etc. Ahora, ¿cuál es la definición de la matriz del control de ransomware? Sencillamente, viene siendo un marco diseñado o enfocado a ayudar a las organizaciones para la prevención temprana del ransomware. ¿Qué ocurre? Un ciberdelincuente, digamos, cuando hacemos ciberseguridad, la gracia no es que nosotros detectemos el ransomware cuando ya se ejecutó. Hay pasos, hay series de pistas, hay logs que los ciberdelincuentes generan uno por uno que podemos detectar para prevenir antes de que se ejecute el ransomware. Y de eso trata esta charla. Entonces, en la matriz del control del ransomware, ¿qué vamos a encontrar? Sencillamente, nosotros lo dividimos como en 3 controles. Básico, avanzado y elite. Pero lógicamente, estos controles también vienen siendo adecuados al tamaño de nuestra organización. No le puedo pedir un control de elite con herramientas, procesos y prácticas élites a una organización que tiene 5 empleados. No nos sirve. Pero hay organizaciones, el caso contrario, organizaciones muy grandes, 5.000, 10.000 empleados, que ni siquiera tienen implementados todos los controles básicos que nos dice esta matriz. Entonces, ¿qué va a pasar? Y esta ya es como tal parte de la matriz, el control básico del ransomware. Pero aquí vamos a explicar algo. Aquí, a la izquierda de ustedes, vemos lo que son controles de seguridad. Pero a la derecha vemos como algunos títulos raros, ¿no? T1189, T1190, eso de PHI, EPA, DBC, ¿qué es todo eso, no? Y adicionalmente, todo lo que viene siendo los colorcitos. El azul viene siendo detección. Y el rojo viene siendo mitigación. Entonces, ¿qué vamos a hacer en específico? Para poder explicarla mejor, tenemos que remitirnos a esto. Alce la mano, ¿cuántos conocen qué es esto? El Mitre Attack. Ok, varios. A los que no, los invito a conocerlo, vamos a hablar un poquito. Mitre Attack, sencillamente es una comunidad de ciberseguridad que se dedica específicamente a decirnos cómo un atacante ataca. ¿Cuáles son los procedimientos que utiliza un ciberdelincuente para llegar a la organización? Aquí contamos con 14 tácticas. De esas 14 tácticas, aquí vemos 12, las 2 primeras son de reconocimiento, pero en cada una de estas tácticas, movimientos laterales, elevación de privilegios, pues los ciberdelincuentes utilizan lo que está plasmado acá para llegar a una organización. Eso es el marco de Mitre Attack.
Y en esto se basa la matriz de control de ransomware. Entonces, ¿qué pasa? Ahorita nosotros estábamos viendo temas asociados a lo que era T1189, T1190, T1133, etcétera, y estos, digámoslo aquí, Drive-by Compromise, External Remote Services, etcétera, son los controles que nosotros vamos a empezar a aplicar o a medir para controlar y detectar el ransomware. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Primero, una explicación. El phishing. Alce la mano, ¿quién sabe qué es el phishing? Por favor. La mayoría. Por medio de correos fraudulentos, información fraudulenta, inyectamos malware dentro de la organización. Algo tan simple como, mira, te llegó específicamente un correo que dice, te ganaste el iPhone 20, felicitaciones. Eso no pasa, ¿cierto? Pero siempre puede haber algún usuario en particular que le dé clic a esos enlaces. Entonces, ahí podemos caer. External Remote Services. Ahí ya es cuando el ciberdelincuente específicamente ataca algunos procesos que utiliza la empresa para conectarse remotamente. Entonces, si utilizamos una VPN, si utilizamos temas como Citrix, son los, digamos, procedimientos que va a utilizar el delincuente para llegar a la organización. Acá, Trusted Relationships. Sencillamente, en lugar de que yo ataque a tu organización directamente, lo que yo voy a utilizar o lo que yo voy a hacer es atacar tus relaciones de confianza. Resulta que tú tienes un tercero, un proveedor, que directamente te brinda X servicios. Y ese proveedor tiene más vulnerabilidades que tú. Pues yo como ciberdelincuente voy y ataco al proveedor. Exploit Public Facing Application. Todo lo que vienen siendo debilidades a través de nuestras aplicaciones o de nuestra web. Temas tan sencillos como, por ejemplo, un bug de una aplicación pueden ser explotados por medio del ciberdelincuente. Los demás que nos quedan acá. Active Scanning. Sencillamente, digamos que estos ciberdelincuentes utilizan constantemente un escaneo activo de la red para descubrir recursos, descubrir cuentas, etc. Drive-by Compromise. Entonces, aquí es donde utilizamos, yo como ciberdelincuente, voy a explotar qué vulnerabilidades tiene el buscador que estás utilizando por medio de una extensión, que mientras más extensiones hayan, más vulnerabilidades hay. Y el último, validación de cuentas. Sencillamente, la captura de credenciales que nosotros vamos a empezar a utilizar para todo el tema de elevación de privilegios, de pronto movimientos laterales, etc. Todas estas 7 parámetros, 7 controles, es lo que vamos a tener en cuenta a la hora de lo que viene siendo la matriz de control de ransomware, en sus controles básico, avanzado y élite. Ahora, aquí vemos todo lo que es la serie de controles de ciberseguridad y en qué nos ayudan. Recuerden, azul es detección, rojo es mitigación. Entonces, aquí podemos ver temas, por ejemplo, algo tan sencillo como utilice un doble factor de autenticación, que en lugar directamente de que solo sea usuario y contraseña, me tenga que llegar a un PIN. Ya un doble factor de autenticación nos está ayudando en 4 controles, y hay muchas organizaciones que no lo tienen empleado. Nos dice aquí, por ejemplo, utilice temas de filtrado web, utilice temas de control de extensiones del navegador. Ese tipo de información o de ese tipo de controles es lo que debemos tener en cuenta para empezar a tener como ese control y visibilidad sobre el ransomware. Y esto es en un nivel básico. Pero lógicamente, si de pronto saltamos acá a un tema de lo que viene siendo ya un poco más avanzado, entonces hay más controles más robustos que se van a ir acorde a lo que viene siendo nuestro tamaño de la empresa. Entonces, ya aquí hay algunas cosas como nos dice, ya no tengo un 2FA, sino que tengo un múltiple factor de autenticación. Ahorita en la charla anterior lo mencionaban que sea avanzado. Entonces, ahí en ese múltiple factor de autenticación ya estamos mitigando y ayudamos en todos los controles. Algo tan sencillo como tener un MFA ya nos ayuda en todo. Por acá, en las últimas líneas nos dice, utilice herramientas tipo PAM para control de accesos. Utilice herramientas tipo IAM para todo lo que es la gestión de identidades. O utilice herramientas tipo DLP para evitar la fuga de datos confidenciales o la pérdida de datos confidenciales. Por acá también nos debe decir una parte de SOAR. Entonces, empiece a utilizar un software para automatizar y orquestar la respuesta dentro del sistema ante incidentes de seguridad, lógicamente. También nos dice, empiece a utilizar temas de EDR, Endpoint Detection Response. ¿Cuántos de nosotros estamos detectando las vulnerabilidades en los endpoints? No únicamente en sistema operativo, en aplicaciones de terceros.
no únicamente en eso, sino también, por ejemplo, un buscador, en una extensión, en ese control. Ahí es donde nosotros vamos a empezar a aplicar. Y esto por mencionar unas cuantas que aparecen aquí. Y ahora, lo que viene siendo directamente el control de élite. En ese control de élite ya es donde las organizaciones deben tener herramientas robustas, herramientas de un control espectacular para empezar a ayudar en todas las etapas. Si se dan cuenta, el control de élite, casi todos los controles aplican en todo. Entonces, aquí para rescatar, vamos a estar hablando de utilice técnicas de inteligencia artificial y machine learning. En ciberseguridad, ¿cómo lo podemos ver? Temas como UBA, User Behavior Analytics, estudiar el comportamiento de los usuarios, o UEBA, empezar a estudiar tanto el comportamiento de los usuarios como de los dispositivos para la detección de anomalías. Eso nos lo pide la matriz de control de ransomware. También, ¿qué nos va a decir? Utilice temas como un Cyber Threat Hunting. Esa cosa no es una estrategia, no es una herramienta, no es un software, sino es una estrategia de ciberseguridad. Entonces, en lugar de que directamente a nosotros, dado caso, por ejemplo, nos llegue un incidente y ahí empecemos a trabajar, vamos a ir a buscar la brecha de seguridad que abrió el incidente antes de que se materialice en nuestra organización. Por aquí también, ¿qué nos puede decir? Entonces, muy seguramente vamos a decir temas forenses a nivel de la red. Entonces, hacer un estudio en específico de cuáles son los logs y cuál es el análisis forense que tenemos en nuestra organización, ¿cierto? Y estos son todo lo que viene siendo la matriz de control de ransomware. Esto, lógicamente, lo que he hablado en estos 15 minutos que lleva aproximadamente la conferencia, vienen siendo temas superficiales. Aquí hay mucho más de lo que nosotros podemos apegarnos para empezar a controlar, lógicamente, el ransomware. Adicionalmente, porque lógicamente aquí la charla no es el objetivo que sea netamente académica o algo por el estilo. Como mencioné antes, aquí la pregunta no es si nos van a atacar, la pregunta es cuándo lo harán. Cuando eso pase y de pronto no tenemos un control adecuado, no tenemos unas medidas adecuadas y desafortunadamente nos infectaron con ransomware, podemos entrar a esta página, No More Ransom. ¿Qué es esta página de No More Ransom? Sencillamente, ellos son otra comunidad de ciberseguridad, como lo viene siendo el MitraTag y demás, que se dedican a la desencripción o a desencriptar códigos de malware. En otras palabras, si algún día me infectan de ransomware y yo conozco cuál fue esa aplicación, ese ejecutable que me infectó, puedo venir aquí y buscarlo. Y encontraré de forma gratuita códigos de desencripción del malware. Esto nos puede ayudar cuando llegue a materializarse un incidente. Y ahora, una de las preguntas de pronto más importantes. ¿Cómo nosotros nos vamos a poder alinear al RCX? Porque ya lo he mencionado durante la charla, ya sabemos qué es, ya sabemos que nos brinda detección, nos brinda respuesta y nos permite como validar todo lo que dice el marco de MitraTag en particular. Pero ahora, ¿cómo lo vamos a responder? Aquí hay algunas de las cosas que de pronto no se mencionaron antes, pero por ejemplo, aquí nos dice, en una parte del control avanzado, que utilice DevSecOps. ¿Cuántos de ustedes saben qué es eso? Alce la mano. Ok. Ahora, ¿cuántos han escuchado la sigla APB? Alce la mano. APB. Ok. Realmente APB es que es un principio en desarrollo que debemos hacer temas, por ejemplo, a prueba de boludos. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Nosotros vamos a tener el caso en particular de que en desarrollo vamos a evitar ese tipo de acciones tercas que comprometan la seguridad. Y temas como DevSecOps nos van a ayudar. Posteriormente, nos dice, utilice un Zero Trust Network Access. Temas de control de acceso en donde todo el momento estemos validando quién está accediendo, por qué motivos y a qué hora. Lógicamente, nos dice, utilice un threat hunting, ya lo hablamos. Algo de lo más básico, utilice un escáner de vulnerabilidades, un tema de parches y actualizaciones constantes. Empiece a utilizar, empiece a validar directamente qué vulnerabilidades tienen sus dispositivos, sus aplicaciones de terceros. Y cuando las encuentre, párchelas automáticamente. Temas de un MFA, como ya lo mencioné previamente. Algo tan sencillo como implementar un control dentro de mi celular, que me llegue un token de autenticación que directamente diga, oye, mira, estás intentando ingresar a este dispositivo, a esta aplicación. Ese tipo de controles donde nosotros vamos a poder implementar.
Aquí también nos dice, utilice herramientas tipo PAM, algo muy básico, de un control de acceso, que si usted tiene un dispositivo crítico, un controlador de dominio, de pronto algo relacionado a una base de datos, no de un acceso abierto, sino controle el acceso y los momentos de quién accede y por qué motivos. Por aquí también nos dice, utilice una inteligencia de amenazas. La inteligencia de amenazas, reconocer, planificar cómo vamos a realizar y qué amenazas vamos a identificar, si son internas o externas. Si son externas, de pronto, este tipo de amenazas en particular son una IP maliciosa, cuentan con historial penal, son una URL en particular, eso lo vamos a validar. Y entonces, esto es por mencionar algunas cosas, pero ¿cómo nosotros nos vamos a poder alinear? Sencillamente, digamos aquí, lógicamente, dentro del portafolio de productos de ManagEngine nosotros podemos integrar, podemos ayudarles a ustedes en todo lo que vienen siendo estos controles que previamente mencionamos, con todo el portafolio de productos. Para concluir la presentación, aquí lo importante y con lo que quiero que se queden es que estos métodos es para prevenir antes de que llegue el ransomware. Las buenas prácticas obviamente nos van a atacar, pero si podemos detectar estos comportamientos, podemos detectar de pronto estos personajes antes de que logren su cometido, lógicamente para la organización es mucho mejor. Y en términos de ciberseguridad va a ser mucho más válido para nosotros, vamos a tener mayor reputación, mayor reconocimiento. Entonces, esto era lo que les quería hablar. Les agradezco mucho a todos por su tiempo, por su atención y lógicamente los invito a todos a que primero disfruten del evento y nos visiten en el stand. Muchas gracias.